Hola, 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 hola. Bueno, gracias Raga. Bueno, coloquialmente se me conoce como Cedric. Sí, soy parte del equipo GREAT de Kaspersky, que es el equipo de Global Research and Analysis Team. Sí, estoy como Security Researcher principalmente en lo que es análisis de malware y lo que es APT Research and Cybercrime Research. Bueno, a ver. eh, no sé si esto. Vamos a ver si esto me funciona. ¿Sí, no? Sí. No me funciona. Bueno, mi charla se llama Hacktivismo en tiempos de cólera. Sí. No va a ser muy técnica, va a ser más que nada una charla para concientizar, entre comillas, ¿sí? Para traer un poco la atención a lo que es el hacktivismo, que es algo muy grande que está sucediendo, ¿sí? Activamente el día de hoy. Para charlas más técnicas vamos a tener una cantidad de grosos impresionantes en la agenda, el día de hoy tanto acá como en la otra sala. Sí, entonces lo mío va a ser más como traer a colación un tema que para mí es muy interesante y que alguno lo puede como agarrar como puntapié para su propio research en el futuro. ¿Sí? Sí, entonces el subtítulo que elegí es una vista al hacktivismo organizado. ¿Por qué? Porque el hacktivismo no sucede de forma, ¿cómo se llama? De forma sin pensar lo que está sucediendo. ¿Sí? El hacktivismo funciona y se crea por situaciones tanto sociopolíticas como situaciones tecnológicas y también económicas a veces. ¿Sí? Bueno, actualmente sí tenemos 56 conflictos armados sucediendo activamente hoy en día. ¿Sí? Alrededor de 90 países son los que conforman esta cantidad de conflictos armados. ¿Sí? Tenemos activamente 9 guerras hoy en día. ¿Sí? Eh, tenemos, por ejemplo, Hamas, Israel, ¿sí? Ucrania, Rusia. Y, por ejemplo, Saprissa, la Liga, así todo eso. ¿Sí? Este es el mapa actual de conflictos que tenemos hoy en día. ¿Sí? Acá, esta cosita acá, es Costa Rica, ¿sí? Que lo tenemos de forma moderada en cuanto a conflictos. ¿Por qué? Porque los conflictos no significan simplemente que una bomba explote. ¿Sí? A veces los conflictos significan conflictos sociales y significan conflictos que no pueden llegar a una solución de forma a veces pacífica. ¿Sí? Más que nada tenemos el otro hemisferio, que es el problema más grande. Vemos diferentes lugares en rojo que son ya de forma extrema la cantidad de conflictos que tenemos. Sí, pero a todo esto, ¿cómo se transfiere al mundo cibernético? Nosotros, esta es una conferencia de seguridad informática, todos estamos acá porque estamos 12 horas seguramente enfrente de la computadora y nos interesa saber cómo técnicamente esto se transfiere a nuestro mundo. ¿Sí? Como ejemplo de hoy en día, pongo el Internet Archive. ¿Sí? Seguramente todos sabemos lo que es el Internet Archive. ¿Sí? Es una ONG que se dedica más que nada a preservar lo que es el pasado y el presente digital. ¿Sí? En septiembre del 2024 tiene 42.1 millones de materiales impresos, 13 millones de videos, etcétera, etcétera. Seguramente todos nosotros hemos utilizado el Wayback Machine para algún tipo de research, para ver sí, el blog que tuvimos en el 2003, ¿sí? Para recordar cómo éramos antes. ¿Sí? El contenido es libre y gratuito, sí. Entonces, todo lo que comento no es porque simplemente me encanta el Internet Archive, sino lo comento porque, y lo tomé como ejemplo porque es una organización completamente neutra. ¿Sí? Es una organización que no se pone ni de un lado izquierdo ni de un lado derecho políticamente. Pero fue atacado por un simple detalle, por ser parte de los Estados Unidos. ¿Sí?
Ahora pasamos a los ataques que ocurrieron más que nada este año, ¿sí? Voy a hacer ustedes pueden ir leyendo, ¿sí? Activamente ha estado, a partir de mayo de este año, atacado constantemente, ¿sí? Tenemos a SM Black Meta, ¿sí? Que es un grupo activista, ¿sí? Que se supone, o algunas organizaciones suponen que es parte de Anonymous Sudán, ¿sí? Que es otra agrupación activista, ¿sí? con provenientes de Sudán, ¿sí? Con algunos ties a diferentes otros grupos activistas como Killnet, etc. Y vemos que por esa simple razón de ser estadounidense, esta organización del Internet Archive, sí, ha recibido ataques sistemáticamente. Sí, tenemos tanto DDoS, que es un keyword que voy a repetir seguramente mucho más a partir de esta charla, como también leaks de usuarios, sí, defacement, sí, que son cambios al sitio para, en caso del hacktivismo, generalmente es para promulgar el equipo o para promulgar un mensaje, ¿sí? Casi siempre sociopolítico, casi siempre con una motivación social, ¿sí? Y hasta el día de hoy, el último ejemplo que pongo ahí es del 20 de octubre, ¿sí? Fue penetrado nuevamente a través de Zendesk, ¿sí? Lo que hicieron tanto SM Black Meta como otros grupos fue reutilizar, sí, credenciales para acceder al soporte de Zendesk y de esa forma, sí, perpetuar el ataque, ¿sí? Entonces, a lo que vemos, sí, el Internet Archive viene abajo por solamente la convicción de un grupo activista. Sí, pero ¿qué pasa actualmente en la región? ¿Sí? A nosotros nos interesa generalmente PwnCR, ¿sí? Generalmente latinoamericano, ¿sí? Nos interesa qué está pasando acá. Bueno, vengo con un ejemplo más que nada mío, local, argentino, ¿sí? La Gorra Leaks. Entonces, ¿qué fue la Gorra Leaks? Fue también otro grupo activista, ¿sí? Que apareció a mediados del 2019, ¿sí? La metodología de ellos fue hacerse pasar por la Superintendencia de Bienestar, ¿sí? Enviar a diferentes grupos de la Fuerza Armada, de la Policía Federal, emails desde cuentas públicas, que en teoría no debería suceder, pero que la Policía Federal en ese momento, ahora no tengo idea, pero estaba muy acostumbrada a recibir diferentes emails de el público, ¿sí? De gente en común, de amigos o lo que sea, y a veces también de soporte a través de cuentas externas, ¿sí? Entonces les envían estos emails, phishing email, con un link, ¿sí? A un portal que les pide acceso por email y password, ¿sí? Entonces, una vez conseguido esto, ¿sí? La Gorra Leaks extrae alrededor de 700 gigabytes de información, que esto contiene emails, documentos, grabaciones telefónicas y más que nada también datos sensibles de diferentes operaciones que debería hacer de forma encubierta, ¿sí? Datos personales de agentes activos en el momento. Sí, alrededor de esos 700 gigabytes, la gran mayoría fueron datos repetidos, la gran mayoría fue mierda, pero 700 gigabytes fueron robados. Sí. Fue uno de los personajes dentro de la Gorra Leaks que comenta que realizó el ataque gracias a la poca seguridad de la federal y para probar la poca importancia que le da el Estado a sus defensas online, ¿sí? Y quiero resaltar esto, ¿sí? ¿Qué pasa con el hacktivismo? El hacktivismo, si bien a veces pensamos en Anonymous, a veces pensamos en alguien levantando una bandera, prendiendo fuego unas gomas en el medio de la calle, no. A veces el hacktivismo se lleva solo por convicción, a veces de poder probar
las defensas de una entidad principalmente gubernamental o a veces privada, ¿sí? A veces no se necesita tanta convicción, ¿sí? Nada más querer mandar un mensaje y pasarla bien, ¿sí? A veces yo a eso lo llamo generar caos, ¿sí? A veces hay algunas cosas que simplemente se producen por generar caos. Sí, entonces, cuando revisamos el flujo de ataque, hay mucha gente que seguramente realiza red teaming, que seguramente, ¿entendés? No quiero decir que tiene alguna gorra de algún color, pero ya conoce este tipo de procedimientos. Sí, entonces tenemos a los oficiales que generalmente acceden normalmente a los servidores policiales, ¿sí? Utilizan su password, su usuario. Pero ¿qué pasa? Tenemos a ES, ¿sí? Tenemos a la gorra Leaks, que envía estos emails a los agentes policiales, en phishing emails. Ellos acceden a los paneles falsos de logueo. Una vez que ES, en este caso, consigue esos usuarios y password, crea una VPC, un servidor virtual, un VPS, perdón, ¿sí? En la nube, con una forma de pago pseudoanónima, ¿sí? Que nadie se va a poner generalmente a buscar, a menos que haya una razón fehaciente para conseguir los datos y para conseguir, digamos, esa orden judicial para que la empresa brinde esa información. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en países como Estados Unidos, o puede pasar acá nomás, si uno compra algunos servicios en efectivo o con algún otro medio quizás no tan traceable como Bitcoin. En este caso utilizó Mercado Pago, ¿sí? Y para la creación de esas VPS utilizó identidades falsas, ¿sí? Utilizó dos identidades falsas. Una de, si no me equivoco, un hombre que ya estaba difunto y otro de una mujer de ya edad avanzada que no tenía conexión alguna con este grupo cibercriminal, ¿sí? Lo que hace él después, una vez consiguió esas credenciales, se conecta a la VPS por TeamViewer, como cualquier buena persona de soporte lo haría. De esa forma se conecta a los servidores policiales y empieza a transmitir todos esos datos a servidores de transferencia de archivos dentro de Onion Routing, ¿sí? Dentro de la red, la dark web, si se puede decir así, ¿sí? ¿Qué le pasó a este pobre muchacho? Pobrecito. Sí, después de un tiempo de investigación, se lo detuvo. ¿Sí? Esta persona no fue solamente, no se dedicó solamente a hacer hacktivismo, ¿sí? En un momento se desvió y dijo, vamos a hacer un poquito de fraude. Y eso fue lo que realmente lo tiró abajo, ¿sí? Por cierto, esos códigos QR que hay por ahí son, si quieren como leer o investigar un poco más por su cuenta, ¿sí? Están ahí para escanearlos y por ahí leer, ¿sí? la noticia de este caso, ¿sí? Seguimos. Milico, Paco Leaks, ¿sí? También eventos del 2019, ¿sí? Inspirados por la gorra Leaks. Ese tema de inspiración siempre va a suceder, siempre es una recurrente. ¿Por qué? Porque generalmente, como había comentado anteriormente, a veces son spur of the moment, ¿sí? Son sucesos, son grupos que se forman, ¿por qué? Por alguna convicción, ¿sí? Por alguna indiferencia social, ¿sí? O simplemente porque no están a gusto con algún tema. Entonces, esos grupos se forman y empiezan a atacar, pero a veces son inspirados por predecesores, ¿sí? En este caso, la gorra Leaks. 2 sucesos en Chile, ¿sí? Atacando a las fuerzas militares y los carabineros chilenos, ¿sí? Tenemos a Milico Leaks. 6 cuentas del ejército filtradas, tenemos una cantidad impresionante de documentos
Y en Paco Leaks tenemos datos de carabineros y datos sensibles también, como documentos de identidad, sí, nombre, sexo, edad, locación, etc. Este detalle es muy interesante porque, ¿cómo lo puedo decir? En los comunicados que sacó este grupo detrás de Milico y Paco Leaks, ellos comentan que simplemente el código fuente tiene una vulnerabilidad, ¿sí? Y publican el código fuente de el portal de los carabineros, en este caso. Y yo me tomé el esfuerzo de ir, bajar, conseguir, ¿sí? El código fuente. Y sí, literalmente estos y la gran mayoría de estos grupos entran por vulnerabilidades muy básicas, sí, muy básicas. En este caso estamos hablando de SQL injection, en este caso estamos hablando de file leaks, sí, con credenciales de bases de datos, sí, estamos hablando de un montón de cosas, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué me gustó mencionar a este grupo y a este suceso? Porque Phineas Fisher, seguramente muchos acordarán, ¿sí? Con Hack Team, Phineas Fisher, otro hacktivista, el que fue que impulsó mucha de las gran mayorías de estos sucesos, más que nada por convicción también, le pagó a este grupo. ¿Hola? Le pagó a este grupo $10.000 como bounty por el mejor leak hacktivista del año, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? Es que es uno creo que de los primeros sucesos en el que un grupo hacktivista es recompensado por su hacktivismo, por sus propios leaks. Sí. Entonces, esto genera una oleada de más y más y más grupos que van a intentar lo mismo porque quieren conseguir o la misma cantidad de reconocimiento o la misma cantidad de dinero. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a lo que yo llamo hacktivismo en esteroides. ¿Alguien recuerda Guacamaya? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Levante la mano. ¿No? ¿Sí? Sí. Había muchas ¿viste? Personas que decían, sí, es un grupo, hasta llegué a escuchar en un momento que era un grupo de mujeres costarricenses. ¿Sí? Así que, mujeres costarricenses, cuidado. Porque hay gente que piensa que están detrás de este tipo de cosas. ¿Sí? Guacamaya es un grupo muy interesante y es un grupo que yo llamo hacktivismo en esteroides. ¿Por qué? Porque al igual que Phineas Fisher, y a diferencia de quizás de grupos anteriores latinoamericanos, ¿sí? tiene ataques altamente técnicos y se reconoce no tanto por sus ataques, sino por la información que han publicado a partir de sus ataques, que tienen conocimiento de seguridad, alto conocimiento de seguridad ofensiva. ¿Sí? Estamos hablando de diferentes ataques grandes, ¿sí? Y estamos hablando de que hasta el día de hoy, ¿sí? hay diferentes hints detalles de quién puede estar detrás de Guacamaya, pero se han movido en las sombras bastante bien. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes ataques, generalmente con convicciones anti-extractivistas, ¿sí? Por ejemplo en Guatemala, ¿sí? Muy cerca de acá. Y también con convicciones de soporte de pueblos originarios, ¿sí? y naturalistas, digamos. Igualmente es inspirado por Phineas Fisher por su forma de accionar. ¿Sí? Estamos hablando de que, igual que el Milico Leaks o Paco Leaks, liberan comunicados. Y no solo eso, ¿sí? También en el caso del ataque de Prónico, que es el que voy a comentar ahora, ¿sí? Una empresa de minería. ¿Sí? En el caso de Prónico,
Y lo muy interesante del caso de Guacamaya, ¿sí?, es que ellos no solamente liberan un comunicado en forma de texto, ASCII, sino que también liberan una grabación de 2 horas en el que detallan el procedimiento en el que no solo consiguen por forma de OSINT, consiguen información de diferentes personas dentro de Prónico, de IT, de soporte, etcétera, sino también detallan una consola grabando en tiempo real, la gran mayoría, de cómo atacan utilizando Metasploit, utilizando Eternal Blue, por ejemplo, utilizando principalmente Proxy Logon para la penetración de los servidores de Exchange y un montón de cosas. Esto también es muy interesante. Hasta en un momento llegan a generar backdoors para compilan en tiempo real todo dentro del video y ahí en el QR code pueden encontrar el video. Si tienen ahora a las 12 van a poder salir a comer, entonces se ven un videito de 2 horitas de cómo realmente en tiempo real se están hackeando, en este caso a Prónico. ¿Sí? El tema del backdoor, ellos, al igual que Phineas Fisher, penetran los switches de esta empresa, generan un backdoor que trabaja a través de DNS y permanentemente se mantienen dentro de la red, aunque los hayan echado, creo que los echan como 4 veces en lo que va del video, pero siguen accesando, sí, a estos servidores. Y a lo último hacen desastres, ¿sí? Como vemos ahí a lo último, o sea, empiezan a borrar literalmente backups y también servidores, ¿sí? Servidores que estaban actualmente siendo utilizados, y entonces la recuperación de todos esos datos habría sido, pero terrible. Entonces, además de esto, roban datos, ¿sí? ¿Qué pasa con el hacktivismo? Es que generalmente, y lo vamos a ver en el siguiente grupo, lo que se busca generalmente no solamente hacer desastre, ¿sí? No solamente generar caos. A veces el caos se genera a través de la liberación de documentos privados, ¿sí? Entonces, múltiples instancias fueron destruidas, como ya comentado, y 4.20 terabytes de archivos de emails fueron liberados. ¿Esto qué significa? Que muchos, a veces, chanchullos, digamos, han sido descubiertos por esta liberación de emails, ¿sí? Y algo que quiero recalcar en cuanto al hacktivismo, y es algo que comenta Guacamaya en una de sus entrevistas, es que el hacktivismo es una de las muchas formas de resistencia y rebelión, ¿sí? Esto es algo que, como un grupo de hacktivista puro, es algo que tienen en mente y es algo que los lleva a ellos, ¿sí? Y ahora, ¿hay algún salvadoreño acá? Levante la mano, ¿no? Bueno, por suerte, porque vamos con ciberinteligencia SB, ¿sí? Algunos ya seguramente lo conocerán, si están dentro del Threat Research, si están dentro de, por lo menos, estar enterado de estos grupitos que van haciendo desastre por ahí. Ciberinteligencia es un hacktivismo local, sí, en el sentido dentro del Salvador, de ataques diarios. ¿Y qué me refiero a esto? Es que la frecuencia en la que Ciberinteligencia SB, por El Salvador, publica leaks y publica accesos, etcétera, es desconmensurado, ¿sí? Estamos hablando de a veces 2 o 3 leaks por día, ¿sí? De lo que va del comienzo del año, ¿sí? Uno de sus comunicados en su manifiesto, digamos, ¿sí? En su archivo en su texto de convicciones, ¿sí? Dice: estamos en contra de las personas que restringen la información que pertenece a la sociedad salvadoreña.
Sí. Me pareció interesante mencionar esto porque si bien uno lo lee, ¿sí? Y piensa, ok, buenísimo, o sea, me parece muy interesante lo que está diciendo. ¿Sí? Hay dos caras de una misma moneda, ¿sí? Todos nosotros seguramente lo sabemos. La información en manos incorrectas es un arma, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, muchas de las tácticas y técnicas de este grupo, sí, Distributed Denial of Service, sí, tenemos este grupo, uno de sus formas de ataque es el DDoS, ya sabemos todo qué es, al igual que diferentes grupos como Anonymous Sudan, como Killnet, sí, lo que hacen ellos a veces es distribuir archivos, scripts, que son simplemente GET requests, sea servidores web. Pero ¿qué pasa? Generalmente estos grupos activistas, si bien hay muy poca gente detrás de escenas, hay mucha gente delante de las escenas, ¿sí? Hay muchos seguidores, por así decirlo. Entonces, es una forma, el Distributed Denial Service, cuando se lo propone, ¿sí? Dentro de un grupo que tiene quizás, creo que en Telegram tenían como 3.000 y algo de seguidores en su momento, antes de que le cierren el canal. Entonces, si vos se lo pones y se lo propones, le decís, mira, se levantan, si tienen Linux, lo corren de esta forma, si tienen Windows, lo corren de esta forma, ya no necesitas nada más, ya tenés trabajo y mano de obra gratuita, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente por convicción, ¿sí? Después, la otra técnica, sí, táctica técnica que tienen es account leaks, ¿sí? Ellos, a través de leaks anteriores, a través de, por ejemplo, leaks hechos con Guacamaya, a través de quizás algunas penetraciones que han hecho de algunos sistemas, consiguen cuentas y las redistribuyen al canal de forma desconsiderada, digamos. Acá está usuario y password, link al panel de login y ya está. ¿Sí? Después, una muy grande, y como había comentado en hacktivismo, documentation leaks, ¿sí? Simplemente compartir gigabytes de datos, sean emails, sean algún procedimiento judicial, que debería permanecer quizás privado, ¿sí? Y también que va de la mano con el PI leak, ¿sí? Que en este caso es doxing generalmente, ¿sí? Entonces generalmente producen y a veces tienen hasta bots en los que vos podés consultar, creo que simplemente con el documento de identidad, consultar de qué trabaja, su salario, etcétera, de un ciudadano común y corriente, ¿sí? Y generalmente de trabajo gubernamental. Y después, vulnerability disclosure, exploitation y defacement. Sí, son bastante grandes. Defacements generalmente en lo que son grupos lo que son cuentas sociales, sí, tipo Twitter o Facebook o lo que sea. Y vulnerability disclosure, ese es muy interesante. ¿Por qué? Porque al igual que el account leak, lo que hacen es compartir simplemente vulnerabilidades. Sí, simplemente si hay un SQL injection, ok, tomen esto, ¿sí? De forma general. Sí, entonces volvemos a lo mismo también, igual que la Gorra Leaks en Argentina, igual que el Milico Leaks, ahora tenemos a ciberinteligencia. ¿Y qué pasa? Es que, como había comentado, sí, hay cosas, hay información que en las manos incorrectas sí genera destrozo, digamos. Entonces, una de los leaks, principales leaks que fueron a comienzos de este año, por abril, ¿sí? 5 millones de caras en high definition con su documento de identidad de ciudadanos salvadoreños. Si no me equivoco, creo que en El Salvador hay como 6 millones y algo de personas. Estamos hablando de más de un 80% de la gente
está dentro de este leak. Que puede ser consultado, creo que ellos todavía tienen el bot corriendo. ¿Sí? Al igual que otros leaks, por ejemplo, este, si no me equivoco, es una tabla, es un CSV creo que era, con procesos penales activos en El Salvador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, gente puede simplemente bajar esos documentos y consultar si Pepito, que vive a la esquina de mi casa, si es un convicto o tuvo en algún momento algún proceso penal, etcétera, sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De yo tener que consultar eso a un poder judicial. ¿Sí? Y lo que me parece más interesante, y como para ir terminando y para ir también dando un ejemplo de qué tan malo puede hacer esto, el Chivo Wallet. El Chivo Wallet es un wallet digital que utiliza El Salvador para hacer pagos, transferencias, etcétera, todo si no me equivoco, principalmente en bitcoins y también en dólares. ¿Qué pasa? El Salvador es muy grande en esos dos currencies. Entonces, cuando aparece este leak también en abril de este año, ya tenemos, es como si estamos liberando el source code del SIMPE, ¿me entendés? Fue muy grande en su momento, sí, es un leak que aparece en abril de este año, el source code fue liberado, yo pude mirar un poco el source code, y lo más importante de todo este leak no es simplemente el source code, que puede traer, como todos sabemos, vulnerabilidades a futuro, ¿sí? Sino es que dentro de esos archivos se encuentran los perfiles de VPN de las redes de ATM de este servicio financiero. Entonces, eso trae a colación dos cosas. Que ellos tuvieron acceso y liberaron públicamente el acceso por Telegram a cualquiera que pueda seguir el grupo de Telegram. Accesos a esta VPN momentáneamente, porque obviamente después estos perfiles se tiraron abajo, sí, ya no hay acceso. Pero también trae a colación otras cosas, como qué hicieron con este botín. Simplemente boludearon, ¿sí? Simplemente sacaron fotos de los ATM, esa es una persona sacando plata de una de las sucursales del Chivo Wallet. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué quería recalcar esto? Porque a veces no importa mucho lo que el grupo hacktivista haga y el impacto que pueda hacer con los datos, sino el impacto que genera de forma social y el impacto que genera también ¿cómo se llama? Cómo distribuye su mensaje, digamos, ¿sí? Y bueno, con eso ya voy cerrando. Espero que les haya gustado un poco este chanchullo ahí que me armé, como para ir Hola, hola. más que nada concientizando y moviendo este tema. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si alguno tiene alguna pregunta para Cedric. ¿Alguno tiene alguna consulta? Allá. Ya veo una mano. Voy para allá. Vos callate. Bueno, es una pregunta más que todo, tal vez general, y ver qué está haciendo Kaspersky ahorita en medio de esta guerra fría que existe entre Estados Unidos y Rusia para ponerse del lado positivo, del lado de la gente, ¿verdad? Usted mencionó que existe una gran responsabilidad con respecto a la data y cómo estos grupos activistas lo están, ¿verdad?, usando de manera negativa muchas veces, pero también existe los alegatos de parte de Estados Unidos, ¿verdad?, con respecto a Kaspersky como organización y cómo tal vez, ¿verdad?,
no se sabe, está funcionando a favor del gobierno de Rusia para afectar a sus ciudadanos, ¿verdad? Por medio de espionaje. ¿Qué está haciendo Kaspersky para ponerse del lado positivo, del lado de las personas, para limpiar su nombre en este momento? Bueno, si bien yo no quería hacer esta charla como muy para mi empresa, es algo muy personal mío esta charla, me parece que es quizás una pregunta válida. Actualmente Kaspersky, el mensaje y lo que está abogando, y es por eso que yo estoy acá, y es por eso que presento este tipo de temas, y es por eso que mi interés en cuanto a Latinoamérica y el interés de Kaspersky y el grupo de Great, que tiene su propia sección para Latinoamérica, es tan grande, es que abogamos a que este tipo de información y todo caso que pueda llevar más seguridad a los usuarios sea hablado y sea publicado, ¿sí? Actualmente Kaspersky tiene como 3 sedes de transparencia donde se puede revisar que el código de Kaspersky sea seguro para los usuarios, ¿sí? Y más que nada, yo trabajando de una forma interna y trabajando dentro de este grupo, siempre sabemos que es eso, el usuario y la seguridad del usuario es lo primero, ¿sí? La situación geopolítica actual, eso ya va más allá de nuestras manos, ¿sí? Sinceramente no me gusta lo que está pasando en la situación en la que ¿viste? A veces se lo transfieren a uno, porque uno no desea estar en este tipo de situaciones, pero siempre tenemos al usuario en mente, siempre es simplemente hacerlo mejor, porque cada día demostrar nuestro research, compartir nuestro research, generalmente, más que nada en Latinoamérica, hace poco hemos trabajado con la Policía Federal de Sao Paulo, ¿sí? para detener a un grupo cibercriminal muy grande, ¿sí? Trabajamos con Interpol, trabajamos con todas organizaciones que quizás nadie se da cuenta, pero lo hacemos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola. ¿En qué momento dejamos de ver a ciberinteligencia como un chiste y pasa a ser una realidad? Eso lamentablemente le queda como tarea al gobierno, ¿sí? A las agencias, más que nada, personalmente lo digo, ¿sí? A las agencias más que nada de fuerza pública. Yo personalmente y nuestro grupo intenta ver toda amenaza como una amenaza, ¿sí? No hay chistes, porque yo por eso lo traje a colación a ciberinteligencia. Si bien, a diferencia de Guacamaya, no presenta quizás como un challenge técnico, ¿sí? Sí presenta un challenge organizativo para tanto sector privado como público. O sea, ellos están librando datos diariamente. Sí, yo puse 2 ahí porque no me alcanza, si tengo que realmente mencionar, ¿sí? Todos los leaks que han hecho desde el comienzo de este año. Terminamos a las 5 de la tarde, ¿me entendés? Sí. Entonces, ese es el hecho. Nosotros tratamos de monitorear y siempre reconocer amenazas como lo que son, amenazas. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, démosle otro aplauso a Cedric.